Pedro Luis, en el ámbito de los temas fiscales y financieros, has dicho muy bien, hemos vivido una crisis del euro, parecía que se caía el euro, el proyecto europeo, hemos vivido unas situaciones terribles, pero sin embargo la crisis también ha hecho que diéramos algunos pasos sobre la construcción de esa gobernanza económica, esa gobernanza europea, nuevas competencias del Banco Central Europeo. Ahora hablabas de la voluntad, de la estrategia, de la visión, del liderazgo, pero ¿qué le hace falta a Europa ahora de manera inmediata para mejorar esa gobernanza y blindar de alguna forma la situación para que no nos podamos encontrar en una situación similar, ¿no? ¿Tú crees que hemos puesto ya las herramientas? ¿Tenemos que desarrollarlas más? ¿Cómo ves este aspecto? Bueno, yo diría que se ha hablado mucho y se ha hecho, iba a decir poco, pero bueno, voy a matizar más la expresión, se ha hecho insuficiente o se ha avanzado insuficientemente. Bueno, y esto es un tema importantísimo. ¿Por qué es importante? Porque no hay ningún país a lo largo de la historia que haya mandado en el mundo si no tiene el respaldo de una realidad económico-financiera, o incluso voy a invertir los términos, financiero-económica muy poderosa, muy poderosa. Aparte del poder militar, bueno, que en esta época en que los conflictos, digamos, están localizados geográficamente, no son ya globales, toquemos madera, aparte del poder militar, el poder financiero es decisivo. Y para construir el poder financiero, ese poder financiero, a Europa le falta muchísimo. Le falta en primer lugar algo fundamental, que sabes muy bien, un presupuesto europeo poderoso. Ahora existe un presupuesto europeo que recursos propios en el Parlamento Europeo, pero que es muy limitado, porque estamos hablando de un presupuesto del entorno de 2 billones de euros, que son, en el contexto de un actor global que representa el 20% del PIB mundial, pues es pequeño. En segundo lugar, falta un Ministerio de Finanzas, un Tesoro Europeo. Falta alguien que gestione a las órdenes no, bajo la soberanía del Parlamento Europeo, que gestione esa realidad. Por lo tanto, eso, si se crea un Ministerio Europeo de Finanzas, significa que los Estados miembros, dentro de ese proceso voluntario de crear ese actor global de verdad que podría ser la Federación Europea, dentro de ese proyecto global, los Estados miembros tendrán que ceder más competencias a ese presupuesto para tener un presupuesto verdaderamente significativo. Falta fortalecer el Banco Central Europeo. Mira, no sé si sabes que el Banco Central Europeo tiene una única misión: mantener la inflación en el entorno del 2%. Y eso, que puede parecer trivial, le diferencia profundamente de la Reserva Federal Alemana, de la Reserva Federal Americana, que tiene ese objetivo y un segundo objetivo importantísimo que no tiene el Banco Central Europeo, que es el establecimiento de un nivel de empleo significativo. Por lo tanto, los americanos, la Reserva Federal, el dólar, controla, por un lado, lo que son el aspecto fundamental de los precios, inflación, pero también se preocupa del empleo. El Banco Central Europeo no, se preocupa solo de la inflación. Bueno, y entonces se pueden producir situaciones de inflación baja con alto desempleo. La que estamos viviendo en estos momentos en el Estado español. Hoy mismo o ayer salió la noticia de que España ha creado 500.000 empleos y el paro se mantiene en el 16,5%. El paro de la OCDE es el 5, era el año pasado, ahora es todavía más bajo, el 5,7%. El de Estados Unidos el 4,4%. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Mucha contención de la inflación, pero poca generación de empleo, y aparte empleo de poca calidad. Por lo tanto, hay que reforzar los poderes del Banco Central Europeo, darle otra orientación. Se necesita la creación de un mercado de capitales europeo. Existen mercados de capitales estatales fragmentados, y aunque hay una de las 4 pilares de la Unión, que es el movimiento libre de capitales, sin embargo, Europa, las empresas europeas, los gobiernos, son dependientes de 2 sitios
dos sitios que se llaman Wall Street en Estados Unidos y la City en Londres. Ahora que va a salir esto el Reino Unido, presumiblemente, de la Unión Europea, que se va a desvincular voluntariamente, vamos a ver si al final es verdad, ahora habría que plantearse como objetivo fundamental crear un mercado de capitales poderoso que pudiera competir con Wall Street, partiendo del supuesto de que la City quedará arrinconada. Pero no va a quedar, porque por lo que estoy viendo, el Reino Unido, que está defendiendo una parte significativa de su economía, que es economía financiera residenciada en esas 400.000 personas que trabajan en la City de Londres, está maniobrando muy bien para poder decir que, que la Unión Europea sí, la realidad política, el Parlamento Europeo sí, pero las finanzas en Londres. Como no se consiga eso, sería un error fundamental. Estoy de acuerdo contigo. Falta también una agencia de rating europea. Pero, vamos a ver, si Europa quiere ser ahora explico lo que es una agencia de rating, que es una agencia básicamente de calificación de emisiones. Cuando un gobierno emite deuda pública, hay una serie de agencias, de organismos que califican esa deuda e indican al que va a invertir su dinero si esa deuda que ha emitido un Estado o una empresa tiene mucho riesgo o poco riesgo. En base a esa calificación, el mercado establece el tipo de interés que tiene que tener esa deuda. Es decir, vamos a ver, si emite deuda, Rumanía, por ejemplo, la calificación que tiene es inferior, peor que si emite deuda Alemania. Alemania es lo que en términos técnicos es un AAA. AAA. ¿Qué significa? Que las agencias de rating que dan esa calificación AAA está diciendo a alguien que tiene dinero y que quiere comprar esa deuda, tú, yo, cualquiera de los que nos están viendo, que esa inversión es absolutamente segura. En cambio, si emite deuda Rumanía, la menor garantía la tiene que cubrir Rumanía con emisiones a un tipo de interés más alto. Al haber más riesgo, tienes que pagar más tipo de interés. ¿Y eso qué significa? Una carga presupuestaria enorme, gigantesca. Eso es la famosa prima de riesgo que se ha popularizado últimamente. Una agencia de rating. Es absolutamente necesario que haya un fondo de garantía de depósitos europeo para evitar las crisis bancarias que se producen recurrentemente. Por cierto, la última española costó nada menos que la bonita cifra, como mínimo, de 60.000 millones de euros. 60.000 millones de euros. Es decir, cualquiera que sea un ciudadano europeo tiene que tener garantizado que los depósitos hasta una determinada cantidad que hacen en un banco va a estar garantizado no por las autoridades del país, no, sino por el conjunto del ámbito europeo. Hay que hacer emisiones de deuda europea, hay que conseguir establecer una garantía en determinadas condiciones para las deudas emitidas por los Estados miembros, hay que avanzar en lo que son fusiones bancarias transnacionales, hay que hacer una serie de cosas con el objetivo de que esa realidad política europea, soportada por una política de defensa, por un ejército europeo, apoyada por las capacidades nucleares de Francia, tenga también el respaldo de unas finanzas poderosas. Un elemento crítico que explica, en parte, además de su poderío militar, por qué Estados Unidos es el líder del mundo.